Bendiciones mis amados, les habla su hermano predicador Nelson Áñez. Seguimos con la serie Salvo, Siempre Salvo. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar leyendo el libro de Romanos capítulo 6 para mostrar lo que sucede en el mundo espiritual a un nacido de Dios. ¿Qué es lo que pasa en él? ¿Qué es lo que sucede? Descrito por la palabra de Dios. Muchos utilizan este pasaje, mi hermano, del capítulo 6 de Romanos para hablar del bautismo en agua y utilizan la frase como somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, y están hablando ahí del bautismo en agua, y eso no está enseñando la Biblia. Nada tiene que ver Romanos 6 con ese bautismo. Pablo jamás habló del bautismo en agua, él habló siempre del bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo dicen los que niegan la seguridad de la salvación? Bueno, ellos dicen que los que defendemos la seguridad de la salvación decimos pecamos y seguimos siendo salvos. Pero la Escritura no enseña eso. No enseña que un nacido de Dios va a practicar el pecado. Eso es antibíblico. Nadie dice eso. Yo no digo eso. Y yo creo en la seguridad de la salvación que recibí de parte de Dios. Vamos a estar leyendo dos fragmentos rapiditos del estudio anterior para después comenzar con el libro de Romanos, que dice así, dice en primera de Juan 3, del 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, estará mentiroso y la verdad no está en él. O sea, una persona que dice que es salvo, pero anda pecando y pecando, está guardando la palabra de Dios, no la está guardando, no la está obedeciendo, no la está valorando, no la está atesorando. El 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos que estamos en él? Porque vamos a guardar su palabra. El 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que está en él, que ya nació de nuevo, debe andar con las mismas acciones que tenía el Señor, apartado de pecado. Nosotros no somos Dios, no somos Jesucristo. Eventualmente vamos a pecar, eventualmente. En Juan, aquí mismo en el capítulo 3, primera Juan dice, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él apareció para quitarlos, Él, Jesucristo. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Habla de la práctica del pecado, ¿no? Dice, todo aquel, el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla, la nueva naturaleza, que es el Espíritu Santo derramado en el corazón del ser humano, permanece, persevera en él. Dice, y no puede pecar, no puede practicar el pecado, no lo hace. Porque es nacido de Dios, la semilla de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado. Vamos a analizar ahora Romanos 6, a ver qué nos dice. Dice, desde el 1 en adelante, vamos a leer casi todo el pasaje o todo. Dice, ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. En ninguna manera. Y aquí es una afirmación. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, otra afirmación, lo que hemos muerto separado del pecado, ya fuimos separados del pecado, como nos lo dice Juan, primera de Juan 3. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Aquí nos dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto, o sea, lo que hemos sido separados del pecado. Y hace una pregunta, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo viviremos ahora en el pecado? ¿No entiende, no? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis eso? Esta es una pregunta, hay unos cierros de interrogación, pero bueno, es una figura retórica que significa interrogante, que es para afirmar, no para preguntar en este caso. Bueno, ¿o no sabéis lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis eso? Fíjense en unos pasajes que nos habla del bautismo del Espíritu Santo. En Marcos 1:8 dice, y a la verdad yo bautizo en agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. No bautizados allá en el bautismo agua, no, bautizados con el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos.
o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu. Nos bautizó, nos metió, nos introdujo, nos sumergió en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Y nos dio de beber, es una misma acción, nos dio de beber, nos sumergió en el Espíritu Santo. Dios mío, Santo Padre, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido revestidos de Cristo, ahora tenemos su ropa, Santo Padre. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muy muchos días. O sea, prontico, faltaban unos días para que sucediera eso. En Hechos 11:15 al 16 nos dice, porque cuando comencé a hablar, está hablando Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como nosotros al principio. Y dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. En Hechos 1:5, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, sumergidos, introducidos allí en esa agua de vida con el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Ese es el bautismo que salva, hermano, no el del agua. Y es que es del que Pablo habla, del bautismo de agua. Él no habla del bautismo del Espíritu Santo. Él no habla del bautismo del agua. Vamos a seguir leyendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por el bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que somos sepultados juntamente con Cristo. Imagínense, ¿no? Allí, seguimos leyendo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo vamos a andar ahora? En vida nueva. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la semilla de Dios, la simiente, la nueva naturaleza. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos así también lo seremos en la de su resurrección. Seremos semejantes a Él. Sabiendo esto, el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, fue crucificada, fue clavada juntamente con Él. Él es nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar, en el lugar del creyente. Para que sepan eso, ¿no? Para que el cuerpo, dice, porque nuestro viejo hombre fue crucificado allí, con Él, juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido separado por Dios. No es que nosotros nos separamos, no, por Dios. Somos separados del pecado cuando nacemos de nuevo. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya Dios te declara justo, ya Dios te declara sin culpa, ya Dios no te condena, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que hemos muerto ahí con el bautismo del Espíritu Santo, hemos sido justificados. Ya Dios te declara inocente, sin culpa, sin mancha, sin nada. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos ahí al pecado cuando nacemos de nuevo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará de Él. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Escuchen esto, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. En el versículo 9 dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya no vuelve a separarse de Dios, no puede. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús estamos vivos, es por medio de Cristo, no por medio de nadie. Entiendan eso. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no te va a dominar más, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, es imposible.
¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Entonces aquí dice, no, entonces que era esclavo del pecado, entonces después fue siervo de la justicia, después volvió a ser siervo porque se apartó. Eso no está hablando de eso. Vamos a verlo más adelante. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado, y libertados del pecado viniste a ser siervo, esclavo de la justicia. Hablo como humano por vuestra vana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para servirla, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Nosotros no podíamos servir a la justicia antes de nacer de nuevo, servíamos a la iniquidad, a la inmundicia. Ahora sí podemos mantenernos allí porque nos mantiene Dios. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. El 21 dice, pero qué frutos tenías aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Aquellas cosas del viejo hombre, nos avergonzamos de eso. Yo veo personas echando chistes de lo que hacían anteriormente. Bueno, porque el fin de ella es muerte. Aquellas acciones, la inmundicia, la iniquidad, eran muerte. O sea, estábamos separados y estábamos condenados a la muerte eterna, ¿no? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es eterna esa vida, no se muere, no se aparta. Fíjense que la palabra en el versículo 21 dice, mas habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esa palabra es la misma palabra doulo, que significa esclavo, pero aquí la tradujeron como siervo, pero es esclavo. Dice, libertado del pecado y hechos esclavos de Dios. Esclavos de Dios. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Dios y vivimos en justicia y en santidad. Miren esto de nacer de nuevo. Esto de nacer de nuevo no es cualquier cosa, no es cualquier cosita que hizo Dios, hermano. La palabra de Dios, estas cosas son delicadas. Son delicadas. No es por una simple oración que te dijeron que repitieras o que recitaras que vas a nacer de nuevo. No, tenés que conocer ciertas cosas. Tenéis que conocer qué es el arrepentimiento, tenéis que conocer qué es el evangelio, tenéis que entenderlo y obedecerlo. Porque una persona puede entender que es un pecador, que está condenado al infierno, pero no se quiere arrepentir. Él no se quiere arrepentir, Dios no lo obliga. Dice Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto, id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, id y haced discípulos. Y en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Miren una de las cosas que el Señor mandó en Lucas 14, 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre. Recuerden que esta palabra obedecer, como ya se los he explicado, es un hebraísmo que significa amar menos. O sea, si alguno no ama menos al padre o a la madre, al hijo, al hermano, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, dice aquí. O sea que no, bueno, que y también dice, y también a su propia vida no es digno, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si no te negáis a vos mismo, a todas esas inmundicias y deseos que están en tu corazón, negarte a ellos, no es que te vas a salvar, no. Estás cumpliendo un mandamiento del Señor. Como dice Marcos 1, 17, se me fue el versículo. Yo sé que Marcos 1, 18 creo que dice, y comenzó a decir el Señor, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y cree en el evangelio. Tenéis que entender qué es eso. Tenéis que entender qué es arrepentimiento. Tenéis que entender qué es el evangelio para poder nacer de nuevo. La idea es que miréis
miréis las personas aquellas que niegan la seguridad de la salvación, que miren su contexto, según las perspectivas de Dios y no de hombre. Porque vienen algún falso, dice algo que va a por menos que dicen eso, no, salvo siempre salvo, ya yo puedo pecar y hacer lo que me da la gana. Entonces escuchan que alguien dijo esto, un falso, porque eso lo dice un falso, entonces ya ellos niegan la seguridad de la salvación y no escuchan. Aquí yo le leí la palabra, aquí les dije lo que dice la palabra de Dios en la persona. Una persona cuando nace de nuevo, eso es lo que sucede. Deja ser de esclavo del pecado, lo deja. No por él, es Dios cuando lo bautiza con su espíritu, cuando lo sumerge. Estamos ahora revestidos de Cristo por Dios. Tenemos la justicia derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso es nacer de nuevo, cuando el Espíritu Santo es derramado en el corazón del hombre. Pero deben entender la persona ciertas cosas. Y no es decidir salvarse, es decidir obedecer. Si yo compro unos chocolates y los tengo aquí, voy a la calle y le digo, epa, ven acá, ¿quieres este chocolate? ¿Qué? Me pregunta el hombre, ¿qué quieres? Yo le digo, ¿quieres este chocolate? Él me dice, sí, tómalo. ¿Qué hizo él para ganarse el chocolate? Nada, yo decidí regalárselo. La salvación es un regalo. Y el Señor dice, niégate a ti mismo. La palabra dice, arrepentíos y cree en el Evangelio. El bautismo en agua se llamaba el bautismo de arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros vemos, luego del capítulo 11 de Cornelio, el bautismo era luego de nacer de nuevo, luego de que era bautizado con el Espíritu Santo. Cornelio era un gentil. Bueno, mi amado, espero que vayan entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Bendiciones.